En este episodio hablaremos de la utilización del reglamento electrotécnico de baja tensión, con Rodri, de Somos Cables, y Víctor, su padre, electricista con más de 50 años de experiencia. 2 generaciones del oficio para hablar de cómo ha cambiado la profesión. Muy buenas. ¿Qué ¿Qué tal? Zambi? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Yo, muy bien. ¿Empezamos? Adelante. Dale gas. La primera. ¿Se veía mejor como electricista hace 30 años o ahora? ¿Qué opináis? Hombre, yo que tengo más experiencia, creo que bastante mejor antes que ahora, en todos los aspectos. Puedo decir que tanto en dinero como en trabajo, como con la facilidad que se trabajaba antes con todos juntos, ahora no, ahora ha cambiado eso totalmente. ¿Tú qué Esa es mi opinas? forma de pensar. A ver, yo creo que sí que es verdad que antes se trabajaba diferente. Evidentemente no había tanta competencia, yo creo, como ahora. Pero sí que es verdad que antes, creo que, por lo que yo he vivido de la época de mi padre cuando yo era un niño, creo que antes se trabajaba bastante mejor. También te digo que tampoco te puedo decir. Al final, mi padre trabajaba con su padre electricista. Esa Sí. época, pues, evidentemente, no la he vivido. Eso Pero ha cambiado todo, totalmente. Entonces, ¿pensáis que se valoraba antes más al profesional que se Yo, valora ahora? yo pienso que sí. Ahora solo se miran números, lo demás no se ve nada. No ahora se al hace. final mandas 200 millones de presupuestos. Yo por suerte no los hago, los hace él. Pero mandas 200 millones de presupuestos y al final lo que se quedan es el número final. Sí, muchas veces pasa, como dices, te le dedicas una tarde, una mañana a hacer un presupuesto o más tiempo en elegir el mejor material, en hacerlo lo mejor que puedes y al final el Y cliente final solo ve el último número. una frase que me quedé muy marcada tuya, Dombi, es a la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí que le importa gastarse 4.000 euros en una instalación que no sabe. Aunque al final la parte importante, la parte más importante son las instalaciones, no solo la eléctrica, sino también la de fontanería, por ejemplo, o incluso la de gas, que también es bastante importante, sobre todo en locales comerciales. Mira, una llamada que tuve, no sé si fue ayer o antes de ayer, y me dicen, oye, voy a reformar la casa, pero el cuadro de la luz es un desastre. Dice, yo creo que esto no funciona. Y me mandó la típica foto del diferencial magnetotérmico este de hace 50 años. Dice, cámbiamelo, pero por lo mínimo, que no voy a cambiar nada de la electricidad. Digo, reformas una casa y no Sí. cambia la electricidad Pero y es, la dejas así. pero es que eso pasa mucho. O sea, de que entras a una casa y reforman todo, se dejan cientos de miles de euros en reformar la casa, quitar los suelos, quitar. Y luego no se gastan el dinero en cambiar la instalación eléctrica cuando son cables antiguos, metidos seguramente con jabón. Sí. Y al final están ya en mal estado y tienen problemas. Luego hay problemas de derivaciones Yo constantemente. en eso tengo una batallita que puedo contarla, pero Vamos. muy fuerte además, ¿eh? Es aquí al lado, donde viven los ricos, ¿eh? Yo estuve para hacer una instalación eléctrica con un arquitecto que era amigo mío y puedo decir que tenía hasta los grifos oro, los baños de mármol negro, pues hizo cambiar toda la instalación de todos esos grifos, todos los mármoles, pero la parte eléctrica, que era cuando empezaron a ponerse los, la- las de... Halógenos. No, el GU10 no, pero lo anterior, Los los halógenos. halógenos, Lo ¿eh? dicrocas. Bueno, pues compró aquí mismo en este pueblo, fue a un almacén y pidió interruptores de una marca que costaba a 50 céntimos cada uno. Y quiso poner eso, y todo igual, ¿eh? Pero no os imagináis. Y yo dije, yo no lo hago porque va a salir ardiendo. Y yo no lo hice, yo no hice ninguna instalación de eso, me marché. Y efectivamente, después de que se fueron a vivir, a los 3 días salió ardiendo. Pero ahí es Alucinante. donde el reglamento, por ejemplo, ahora sigue sin actuar. Es decir, no pide una revisión de las instalaciones, ni en una vivienda que tenga 50 o 60 años no se Efectivamente. actúa sobre nada. Que cada cuánto hay que cambiar un enchufe. ¿Lo dicen en algún sitio? No lo pone ¿O es cuando se quema? cuando se quema. Hombre, pero los diferenciales sí que siempre ha tenido una edad, que son unos 10 años, pero eso da igual. Aquí no se cambian. Pero No. me llama la atención que no exista esa revisión. Es decir, en el gas tenemos que revisarlo. El coche lo tenemos que llevar cada año a una ITV.
y una instalación eléctrica, que al final es de las mayores causas de incendio en una vivienda, no se revisa nada. Y No. tampoco ve la gente que los tornillos, aunque por mucho que los aprietes, se aflojan porque la electricidad fluctúa. Y todos los tornillos se aflojan, que la mayoría de los problemas es por culpa de que los tornillos se aflojan en el neutro, un falso contacto Falsos contactos. y ¡pum! En el reglamento, en ninguno que yo recuerde, estos bloques de enchufes, que hay 8 enchufes con un cable de 1,5, Sí. no dice nada de eso. Y eso sale ardiendo, pero muchísimas veces. Es una barbaridad y nada, y no pasa nada. Claro. Se pone eso, se enchufa Pero ahí desde, no sé, desde una plancha, un secador, lo que haga falta, no pasa nada. Pero ahí está en lo que decimos, que el reglamento a veces creo que se queda corto incluso en Sí, esta en eso se actualización. queda totalmente Porque corto, sí. existen protecciones que detectan esos arcos eléctricos, como Efectivamente. el detector de arco eléctrico. Mm. Y también esa exigencia de un mantenimiento de una instalación eléctrica, que en vivienda o en locales no existe. No existe, no. Se debería. No existe, pero además que partiendo de la base que costaría dinero, te van a decir que no. Claro, ahí entramos otra vez. Estamos hablando que en una reforma de una vivienda, sabéis que nos plantamos fácilmente 50, 60.000 Sí. euros. Instalar una protección por arco eléctrico y un diferencial tipo A no supone más de 200 euros. Bueno, pues eso es mucho dinero. ¿Por qué creéis que cuesta tanto transmitirle ese mensaje al cliente final? Yo pienso que primero porque no se ve. La electricidad es lo único que no se ve las luces, pero no se ve nada más. Entonces, si se fuera, como habéis dicho antes, un sillón, sí lo ve todo el mundo que llega. Pero ahí creéis que también es trabajo nuestro, como instaladores electricistas. Yo creo que no, porque eso... Yo creo que no es trabajo de electricista. Hombre, a ver, Al final, es le convencer a la gente, sí, pero no se entiende como tal. pero es como si estuviésemos vendiendo un coche sin airbag, por decirlo de alguna forma. Eso sería impensable, pero decirle, oye, como el cliente que tenía yo el otro día, yo no te puedo dejar la casa con un diferencial o ponerte un magnetotérmico en diferencial solo si no sé cómo está el resto de la casa. Sí, el problema de todo esto, que de hecho antes lo hemos hablado, es que si no se lo haces tú, se lo va a hacer otro. Y se lo va a hacer otro por la mitad de precio. Efectivamente. Entonces, no, seguramente que no sea la primera vez que a mí me pasa, que a ti te pasa, que le dices, oye, te voy a montar un cuadro eléctrico con estas características, de esta marca en concreto, y te dicen, puf. Hay marcas peores, Vale. más baratas. Pero volvemos a lo mismo. Existe un reglamento. ¿Por qué ese reglamento se va a actualizar y va a hacer grandes cambios? Pero ¿creéis que se queda corto en ese tema? En el tema de los piratas, de que no haya un control ninguno, de que no haya un control de las instalaciones que se hacen, aunque sea por un instalador Te autorizado. puedo decir una cosa ahí que antiguamente, y ahora que está aquí mi padre, que creo que actualmente debería existir, y es el maldito carnet de instalador. ¿Por qué no existe? Yo sí le tengo. Existe la autorización. Sí, como pero instalador. ¿por qué no tenemos un carnet? Y que, oye, tú vas a tocar mi cuadro eléctrico, enséñame tu carnet. Y sin ese carnet no te dejo tocar el cuadro eléctrico de mi casa porque no eres instalador. ¿Por qué? Porque un instalador autorizado que tenga todos sus equipos, que tenga todo en regla y dado de alta, va a ser más caro que alguien que no lo es. Aún así, Entonces, ¿por qué aún la así, gente no es consciente de eso? un No es consciente del un peligro. policía no tiene un soplaca. Sí. ¿Por qué nosotros, o en clase alguien que instale gas, que también es importante, porque que no sé si lo tienen, ¿eh? Que tengo duda de si tienen un tipo de carnet o algo, porque nosotros no tenemos una tarjeta Una autorización. que nos acredite, al igual que un vigilante de seguridad tiene su placa de vigilante de seguridad, ¿por qué nosotros no tenemos algo que nos autoricen a poder tocar un cuadro eléctrico y que no cualquiera meta mano en un cuadro eléctrico? Y que sí, que evidentemente va a haber gente que lo meta. Sí. Yo en mi caso lo que hago es precinto mis cuadros. Todos los cuadros le pongo un trozo de una pegatina troquelada. Si se toca ese cuadro eléctrico y yo no he sido, adiós garantía. Pero porque yo no quiero que nadie toque las manos dentro de mi cuadro. Y nos ha pasado hace poco de que han cogido un cuadro y le han abierto entero y lo han desbaratado. Pero sabes que la culpa es tuya, porque tú firmaste esa instalación. Efectivamente. Pero yo lo que creo es que necesitamos todos un carneo, necesitamos todos algo que nos acredite al poder entrar o acceder a un cuarto de contadores y ya no solo una llave, sino que nos acredite algo físico que diga, oye, mira que soy instalador, Sí. que puedo estar aquí dentro.
O puedo tocar tu cuadro. Antes Eso, sí lo teníamos. ¿ahora Antes qué? ¿Qué te vale? ¿Tu existía, DNI? Yo le tengo en el bolso. Y era físicamente. Sí, lo tengo aquí, ¿eh? Era Si le físico. queréis, os lo puedo enseñar. No Pero- tengo- es que está caducado, lógicamente, porque tiene una caducidad y ya ese te vale para siempre. ¿Se renovaba? Es decir, Sí, ¿tenías sí, que sí. actualizarte? Sí, había que renovarlo no quiero recordar si era cada 3 años o cada 5 años. Había que Pero no te renovarlo. pedían No, había que ninguna prueba ni no, nada, no. simplemente ibas y ya está. Ibas, hombre, si estás trabajando habitualmente, Un psicotécnico. simplemente no te pedían nada. Pero mira, ahí, Simplemente ahí lo rellenabas. podemos y entrar se- en y se otra veía- pregunta. Se veía que Yo lo que veo es que la mayoría de electricistas se sacan su FP o cualquier cosa, pero no vuelven a actualizarse. Pero tú crees que no. Es que ahí otra duda, o sea, otra cosa que te digo es que al final o te actualizas siendo electricista o te quedas en la nada. claro. Yo tengo compañeros trabajando ahí en Albacete que siguen haciendo el cuadro con sus 4 magnetotérmicos, diferencial y 4 magnetotérmicos. Pero es que o te actualizas hoy en día Y o... así, ¿Qué decir? Al final, yo lo he dicho muchas veces, al final ya no somos tanto electricistas, somos más, yo que sé, robóticos, porque es que nos dedicamos a ciertas cosas que, ojo, claro, es que ha cambiado todo y sobre todo en los últimos casi 5 años, placas solares, el vehículo eléctrico, todo viene. LED. Vienen muchísimos cambios. Pues y cuando no lo sabes- Los LEDs han dado muchos problemas. Hasta, Sí. cuando no lo sabes, lo buscas. Yo hace poco me tragué todos tus vídeos de KNX, porque tenía una instalación, estaba muy perdido y al final tuve que recurrir a tus vídeos y me formé. Claro. Y ahora te sé hacer una instalación de KNX. Igual la programación no, pero te la sé hacer bien. Y KNX tiene años, ¿eh? KNX Sí, es de KNX. las tecnologías así más Pues, antiguas. es de la primera. Sí. Si, Pero no, sigue si no es la funcionando. primera. Entonces, yo creo que todo el mundo se forma. Es verdad que sí que debería haber, si ya que existe, sí, bueno, en un futuro, que para mí debería ser así, un carnet de instalador que vuelva al carnet de instalador, que haya una renovación cada 10 años, que No. al final, igual que cuando tienes un carnet de coche, pasas un psicotécnico y cuando llegas a cierta edad ya no te lo dan. Hmm. Entonces, debería ser así. Oye, que ya no vales para esto porque para ser electricista conlleva unos riesgos de salud. Sí. O sea, yo no sé dónde escuché, creo que fue en un podcast, que los electricistas son, o sea, son los que más problemas tienen psicológicos y demás por culpa del estrés y el trabajo que es. No lo había escuchado nunca, pero lo entiendo. Sí. ¿Y qué opinaríais de que se hicieran inspecciones obligatorias? Sé que para el cliente final, al final sería un sobrecoste y que, bueno, aquí hay veces que las cosas funcionan de aquella manera, pero yo opino que las instalaciones eléctricas se deberían revisar todas. Pero es que- Pongamos una revisión cada 5 años Las de para que no publi- pase, como tú dices, oye, yo como instalador electricista hago una instalación bien, correctamente, pero alguien mete mano, alguien la modifica y puede ser un peligro. Entonces, ¿por qué Sí, porque tú no firmas para existe 10 años, ¿no? esa inspección? Pero sí, existe, ¿no? La de la UCA ya va a ser obligatorio. De pública concurrencia. Sí, en instalaciones eléctricas, en industriales, en pública concurrencia, pero no en vivienda. Yo estoy hablando de vivienda, que es, creo, viviendas. lo que vemos día a día donde nos encontramos las mayores burradas. Sí, claro, y es donde ocurre la mayoría de los problemas que hay. Bueno, la mayoría de problemas yo creo que ocurren Sí. en todos los sitios. Es verdad que en las casas pasan menos cosas de las que podrían pasar. Sí. Pero yo soy partidario de que exista una inspección, que yo creo que una inspección no debe ser muy cara, porque al final, si tienes una casa, con todas las cosas que se pagan, igual que tienes un coche, se pagan muchas cosas, pagar 250, 300 euros para hacer una revisión de todo, de toda la instalación, comprobar diferenciales y luego, oye, que hay un defecto, se presupuesta y ya Se está. presupuesta y se cambia. Y se cambia y ya está, que luego quieres cambiar, es tu responsabilidad, pero existe esa revisión. Que todas las cajas se aprieten los conectores. La ITV de las viviendas existe, pero nada más en los servicios comunes. Eso es. En lo demás, nada. Y luego, por ejemplo, también hay otra cosa que prácticamente es obligatorio pasar, por ejemplo, en los telefonillos mantenimientos. Pero en instalaciones eléctricas no. Es alucinante. Pero yo creo que falta esa conciencia del peligro que tiene de verdad una instalación eléctrica. Que no es... Mientras funcione, vale, yo creo que eso se debería cambiar un poquito el chip Sí, que hay ahora mismo. así debería ser. Luego toca la lavadora, se les da calambre y dicen, ahora sí, aquí hay un problema. Entonces, pero si no, no. Pues... Hace poco una amiga mía me llama y me dice, oye, Rodri, tengo un problema. Y es que
ella tiene un piso vamos, en el centro de Madrid. Y es que, claro, que la casa toda tiene toma de tierra, pero claro, la toma de tierra a la cocina no llega. Se le estaba dando calambrazos la placa de repente. Dices, que joder, ha sido de la noche a la mañana. Pero bueno, es que una derivación puede estar de vez en puede ser, Claro. estar o no estar a veces. Y el cable de tierra cortado en el cuadro. Y dices tú, ¿y esto? Bueno, la clásica. Salta el O sea, diferencial, claro, salta el diferencial, corto la toma de cortas y ya tierra, está. el diferencial ya no salta. salta. Increíble, ¿eh? Si queda nuevo. Eso se ve muchísimo más de lo que pensamos, pero es lo que yo digo. ¿Qué pasa con esa persona que hace eso? Y he visto incluso de repente un enchufe en la parte de la toma de tierra con cinta aislante. Y Pues yo te voy a decir lo que pasa con esa persona. Esa persona queda como un gran señor que ha cobrado muy poco dinero y le ha solucionado el problema. Claro. Ya está. Pero esa persona creo que no es un instalador autorizado. Ya. Eso- Y si lo es un chapuzas, pero eso es. 2 preguntas más. Si volvieseis a tener 18 años, ¿elegiríais otra vez la profesión de electricista? yo por supuesto que sí. Es mi vida. Y sigue siéndolo, ¿eh? Y eso de no ir a un... Bueno, de hecho he estado hace poco montando un cuadro en una cafetería. Un poquito. Que me gusta. A mí me ha gustado siempre y me sigue gustando. yo lo que le elegiría es no volver a trabajar con mi padre. Pues, Bueno, pues mira, sería complicado. ya que lo Broma, dices, broma. ya que sacas ese tema, a mí sí me gustaría volver a trabajar con mi hijo. Es así sencillo. Y eso Por que ha mucho tenido que dos- discutamos, por mucho que... Porque discutimos muchísimo en todo, pero a mí sí me somos gustaría. 4 hijos, son 2 chicas y somos 2 chicos. Y al final el último es el que se ha quedado con la profesión. Bueno, el último intento. No, a mí sí me gustaría, sí. Y la última No me pregunta, que es importaba. como cierro toda esta serie de podcasts. ¿Se queda corto? ¿Se queda corta la actualización del reglamento? ¿O añadiríais algo más? Cortísima. A mí, mira, te lo he comentado antes también. El tema del horno a mí me escama. Me escama El muchísimo. C3. O sea, que me venga un horno con una clavija 2,5. que es para 16 16 amperios Mm. y que tengas que meter 20 amperios. ¿Qué hago? ¿Lo corto la clavija? Es que es absurdo. Es que un horno consume 2100 vatios. Lo que hace la mayoría de instaladores para cumplir con el reglamento, como el Poner la C3 placa. es vitro horno, corta el cable del horno, borna y ya está. Y ya C3 está. con vitro y horno. Claro. Pero yo es que yo no lo hago así. Yo desdoblo Claro. una línea y normalmente la de húmedos y le meto como... Eso es De todas formas, Como había el que horno. desdoblar todos. lo que estábamos Todos los hablando circuitos. antes fuera de cámaras, es que el reglamento al final te dice unos mínimos, que no es que todas las viviendas se tengan que adaptar al Efectivamente. circuito de electrificación básica, sino que tú puedes crear, oye, pues si yo quiero que el horno y el microondas sean un circuito independiente, pues le pongo su diferencial con un magneto térmico de 16 amperios. Pero lo que haces tengo con su eso es columna. encarecerlo. Y aquí se Claro. mira eso, volvemos a la misma. Se mira al final el coste, no la seguridad de nada. Que si tú los pones separados, sabes que si tienes una avería en el horno, te queda sin funcionar el horno, pero te sigue funcionando todo. Eso es. Entonces, pero eso no se ve. Yo, por ejemplo, hace poco, que son los últimos vídeos que me han pegado fuerte, que monté un cuadro eléctrico en una vivienda y lo expliqué paso a paso, desde inicio hasta fin. Hice como una serie de 4 o 5 vídeos, todos los automáticos de Schneider. Y Hombre, ¿qué es? mucha gente me decía, no, es que has metido 2,5 para el aire acondicionado. Y digo, Sí, protegido Digo, con un magneto térmico de 16. protegido con bien. automático de 16 y ya está, porque es que el aire acondicionado consume 2300 vatios. ¿Qué Mm. quieres que meta, corazón? No, es que en el reglamento eso no lo pone así, pero tú entiendes el reglamento como a ti te salga las narices, porque yo entiendo el reglamento para tener una base, cómo entender, porque es que luego cada instalación es un mundo, corazón. Eso es. O sea, hay que entenderla y hay que saber interpretarla. Y una vez la sepas interpretar, ahí te vuelves un buen instalador. No hay que, si vas a rajatabla con el reglamento, sabes estudiar, corazón, pero no eres un buen instalador. Eso es. Porque, o sea, te puede venir cualquier otras cosas que no vienen en el reglamento y cómo lo haces. Pues tendrás que investigar cómo hacerlo. Y aprender a interpretarlo. Y cuando ya aprendas a interpretarlo, tío. Eso es. Y es que, vale, el cuadro de electrificación básica te podía servir
como digo, hace 20 años, cuando las instalaciones, todos los pisos eran igual, ahora cada casa es un mundo, cada vitrocerámica que te ponen Más funciona de una electrónica, manera, o cada son vez tiene- 7.000 vatios de cada vez vitrocerámica, tienen más entonces tienes que electrónica, adaptarlo. Sí, Y todo, sí. como dices, mucha electrónica. Ahora mismo los diferenciales los hace. Ya es hora que les Ya hayan es puesto. hora de ir dejándolos atrás porque se quedan ciegos. Pero es algo que yo creo que, como he dicho antes, tenemos que seguir concienciando a la gente y a los instaladores Eso va a ser que vienen difícil. cambios. De todas maneras, menos mal que ya existen equipos que están más pensados para el tema de la tecnología y todo lo que tenemos en casa, e incluso los de arco eléctrico, que para mí hoy en día creo que es indispensable no poner líneas de enchufe, sobre todo, Hmm. sin protección de arco. Porque creo que es algo ya que al final es el mayor problema de incendio en casa. Eso es. Pues creo que lo tenemos. ¿Os queda algo más que queréis añadir? Yo quería discutir con mi padre, pero no se ha podido. Bueno, ha sido suave, ha sido suave. Esperamos ir al coche. No, luego el coche de vuelta, ojo, ¿eh? Nada más, Yo en principio Sí. todo bien. ¿Tú tienes algo, Dombi? está todo. Muchísimas gracias. A ti.